Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, querida profesora. Nosotros somos el tercer equipo y procederemos a explicar sobre el análisis de los agregados macroeconómicos y la inversión extranjera directa en el Perú en el periodo 2018 a 2023. Yo soy Renzo Delgado y explicaré en esta oportunidad sobre los apartados de la introducción y la metodología. Ok, entonces, en primera instancia, o sea, es decir, en miras de proceder a explicar sobre la introducción y en términos generales, nosotros debemos conceptualizar primero lo que es la inversión extranjera directa, que también se abrevia como IED, y es que esta consiste en la participación activa y directa en la gestión y operación de las actividades económicas en un país receptor por parte de agentes económicos extranjeros. Entonces, la importancia de este concepto es que la IED contribuye al desarrollo económico del país receptor, dado que aporta capital, empleo y tecnología, a la par que de esta manera impulsa el crecimiento de sectores estratégicos y también mejora la competitividad en el rubro empresarial del país receptor. Entonces también afirmamos que la IED en el Perú muestra comportamientos fluctuantes debido al comportamiento y al posterior impacto que provocan las principales variables macroeconómicas en el panorama económico nacional. Y es que esta afirmación es la que justifica la realización del presente trabajo, dado que nosotros identificamos como las principales variables macroeconómicas a la inflación, la tasa de interés de referencia, el tipo de cambio y la calidad de gobernanza, las que van a poder, digamos, realizar un impacto significativo en la IED y buscamos evaluar en qué medida realizan ese impacto, hasta qué punto. Entonces, bien, habiendo mencionado esto, procederé a explicar sobre la metodología del presente trabajo. Y es que justamente este estudio adopta un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de tipo longitudinal. Entonces, también el tipo de investigación que estamos realizando es de tipo descriptivo, analítico y de revisión documental, dado que nosotros no buscamos alterar las variables que nosotros estamos investigando, sino más bien evaluarlas en un periodo de tiempo determinado, que es del 2018 al 2023. Y también cabe resaltar que vamos a extraer información de fuentes institucionales que nos brindarán la cantidad de datos requerida para esta investigación, tales como el Banco Central de Reserva del Perú o el Ministerio de Economía y Finanzas, y también de múltiples autores que nos ayudarán a conceptualizar sobre las variables endógenas y exógenas realizadas en este trabajo. Muchas gracias. Mucho gusto con todos. A continuación les hablaré sobre el marco teórico. En principio empezamos definiendo cuáles son nuestras variables exógenas. Y tenemos a la inflación, la cual se define como un incremento en el nivel general de precios y tiene una conexión indirecta con nuestra variable endógena, por lo que si hay un incremento en la inflación observaremos incertidumbre económica, lo que dificultaría a los empresarios calcular cuáles son sus costos e ingresos a futuro y por ende disminuyendo las inversiones. Luego tenemos el tipo de cambio, que se define como el valor de una moneda con respecto a otra. Y aquí tenemos que recalcar una característica, la volatilidad. Si el tipo de cambio percibe un alto grado de fluctuación, al igual que en la anterior variable, tendremos incertidumbre económica. Entonces, también provocaría una baja de las inversiones. Posteriormente, tenemos la tasa de interés de referencia, que en términos de inversiones se traduce como un costo prestario bancario. Por lo que si dicho costo tiende a disminuir, entonces se elevarían las inversiones. Más tarde, la calidad de gobernanza. Esta variable se define como la forma en la que se ejerce el poder dentro de un Estado. Entonces, observaremos también que posee 6 indicadores propuestos por el Banco Mundial que se analizarán mejor en el área de resultados. Ahora, en el segmento de las teorías, primero tenemos la teoría de localización, que nos menciona cuáles son los factores que toma en cuenta la empresa para destinar sus inversiones. Luego, la teoría de ventajas comparativas nos menciona que los países deben destinar sus exportaciones a la producción de bienes en los cuales posean un menor coste de oportunidad. Posteriormente, en la teoría institucional, nos menciona que las empresas tienden no solamente a enfocarse en sus costos e ingresos, sino también en la calidad institucional, ya sea leyes o normas regulatorias. Y finalmente, en la teoría keynesiana se nos habla acerca de las políticas monetarias, las cuales pueden influenciar el flujo de inversiones internacionales.
Bien, ahora pasemos a analizar los resultados. En la primera figura tenemos a los indicadores de calidad de gobernanza del Perú en el año 2019 al año 2023. Observamos en general de que existen valores negativos. Esto refleja un deterioro de la institucionalidad del Perú y genera un entorno riesgoso para poder realizar inversiones extranjeras directas. En la figura 2 observamos el índice de desaprobación que tiene la ciudadanía respecto a los poderes del Estado, en este caso que son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Observamos en general de que tienden hacia el alza. Esto genera una inestabilidad política y un entorno riesgoso para los inversores extranjeros directos porque no existe un ambiente confiable para poder realizar sus inversiones. En la figura número 3 observamos la comparación de la IED en relación a la tasa de inflación. Observamos de que el valor más bajo se da en el año 2020, en el año de la pandemia, de la COVID-19. Observamos de que el valor de la IED es de 0.66 mil millones de dólares, uno de los más bajos dentro de nuestra muestra de tiempo. A su vez tenemos la tasa de inflación en este mismo periodo que presenta un valor de 2% dentro del rango meta. En el año 2022 se observó un alza tanto de la IED como de la tasa de inflación. Se presenta valores de 11.2 mil millones de dólares de la inversión extranjera directa y un alza de la inflación a 8.3%. Observamos ahora a la figura número 4, la inversión extranjera directa y el tipo de cambio en el Perú. El tipo de cambio en el Perú en el año 2021 se observa un valor máximo con un valor aproximado de 3.9 soles por cada dólar. Esto indica de que la moneda nacional ha perdido valor en relación al dólar. En la figura número 5 observamos la relación que existe en la inversión extranjera directa junto con la tasa de referencia. Dentro de este periodo de tiempo observamos de que en el año 2020 y en el año 2021, años de la COVID-19, se presentan los valores más bajos de la tasa de referencia, con valores de 0.67% y 0.77%. Estos valores bajos están justificados por las políticas monetarias que en este caso tomó el Banco Central de Reserva para poder combatir la COVID-19, la crisis sanitaria que trajo consigo un decaimiento de la economía en general. Y observamos que en el año 2022 se aumentó la tasa de referencia a 5.54%, una de las medidas para poder combatir la inflación. Pasemos con la gráfica número 6, en donde se observa la relación que existe entre la participación de la IED dentro del PBI del Perú en valores porcentuales. Uno de los más bajos es en el año 2020 con un valor de 0.33% y en el año 2022 con un valor máximo de 4.54%. Muchas gracias. En esta sección de discusión se van a interpretar diversos factores como la calidad de gobernanza, la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. En la figura número 1 se observa un desacuerdo con respecto a la calidad de gobernanza, ya sea en el poder legislativo y en el ejecutivo, siendo que la inversión extranjera tenga un grado inestable. Esto se va a confirmar en uno de los artículos de Miranda Lancelotti Leira, que fue publicado en el año 2022, en donde se menciona la relación directa que tienen estas dos variables, es decir, la calidad de gobernanza y la inversión extranjera. Asimismo, se va a confirmar lo dicho por Saidi Yoshi en uno de sus artículos publicados en el año 2023, en donde menciona que la inversión extranjera es importante para el crecimiento económico siempre y cuando ésta se encuentre por encima del parámetro de la calidad de gobernanza. En la figura número 3 se llega a la conclusión de que la subida de precios va a generar un desincentivo con respecto al capital extranjero, es decir, estaríamos hablando de la inflación. Esto se va a reafirmar en uno de los artículos de Morante, en donde menciona que el controlar la inflación va a favorecer a lo que es el flujo de la inversión extranjera, es decir, que existe una relación inversa. Y por último, en la figura número 5, nos habla acerca de la tasa de interés de referencia. Aquí, se va a buscar la relación existente entre estas dos variables y se llega a la conclusión de que durante el periodo de pandemia se va a poder observar una relación notable. Ello se va a confirmar en uno de los artículos de Vázquez en el año 2024, en donde él va a estudiar al país de Colombia y va a llegar a la conclusión de que para poder incrementar la inversión extranjera es necesario realizar una modificación a la tasa de interés de referencia.
Habiendo discutido los presentes resultados de la presente investigación, se concluye que la inversión extranjera directa se ve afectada por los indicadores macroeconómicos e institucionales, tales como los mencionados, que son la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación y la gobernanza. En primera instancia tenemos a la inflación, donde se ve que tiene una relación inversa con las IED. Esto se ve que la subida de precios genera un desinterés a la hora de invertir. En el 2021 y 2022 se dio que se superó el rango meta de la inflación, generando un desinterés y mermando la inversión extranjera. Igualmente tenemos el tipo de cambio, donde si bien se identificaron momentos de volatilidad que significaron un riesgo, no se encontró una correlación directa con la IED. Sin embargo, esto es clave para algunos sectores estratégicos como la importación, que afectan en la planificación financiera. La tasa de interés se identificó que tiene una influencia significativa, puesto que en los periodos de pandemia se dio de que la baja ayudó mucho a la recuperación de las inversiones. Sin embargo, en el 2022 y 2023 se vio de que no se vio tan afectada, viendo que otras variables afectan, tales como la confianza macroeconómica. Finalmente, la gobernanza surge como un factor clave, puesto que la corrupción, la crisis política y el cambio frecuente de autoridades afectan la continuidad de políticas económicas, afectando que la atracción de inversión extranjera directa. Y todo esto se reafirma con un entorno macroeconómico estable, políticas claras y instituciones sólidas ayudarán a que Perú obtenga más inversiones y que se posicione como un destino para atraer inversión extranjera.